Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que os pueden interesar. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Estamos aquí ya después de la Semana Santa a darlo todo, ¿no? Bueno, en la Semana Santa sí, pero vamos, la verdad es que ha pasado por agua, ¿eh? Sí, ha pasado por agua. Pero yo comí torrilla. ¿Tú has comido torrilla? Yo también. Bueno, pues ya está. Pues si hemos comido torrilla, ya hemos cumplido con el rito, protocolo, ¿no? con los protocolos de la Semana Santa. Muy bien, perfecto. Bueno, pues como siempre, José Manuel nos trae el sumario del programa. Bueno, pues nada, hoy primero conversaremos con el historiador Ángel Medina Linares, que viene presentando su libro Gaditanos deportados a campos de concentración nazi. Luego, como siempre, contaremos las efemérides del día, esa pregunta típica de qué ocurrió un día como hoy. La verdad es que y terminaremos con la curiosidad histórica. La verdad es que tanto la curiosidad como las anécdotas, bueno, en este caso las efemérides, son bastante curiosas, valga la redundancia. Hoy venimos cargaditos de un programa muy cargadito. No digo que los demás no estén cargados, pero este programa viene fuerte. Y como viene fuerte, vamos a empezar con la entrevista. Bueno, pues Ángel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ángel? Bueno, pues ante todo, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Y bueno, pues como yo siempre digo lo mismo, como somos, aunque no lo parezcamos, somos gente educada, pues lo primero que vamos a hacer es presentarte a nuestros oyentes, ¿vale? Para que sepan con quién tenemos el gusto de hablar, ¿no? Y de eso se encarga José Manuel. Bueno, buenas tardes, Ángel, ante todo. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nada, Ángel Medina Linares es de Setenil de la Bodega, graduado en Historia por la Universidad de Málaga y especializado en Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz en el año 2016-17. Tiene un máster universitario en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, experto universitario en Patrimonio Cultural y Turístico en Ciudades Históricas, Universidad de Málaga también, ¿no? Es miembro del Grupo de Estudios de Historia Actual GEA, el cual también, bueno, yo estoy también haciendo el doctorado con Julio Pérez Serrano, así que estamos en la misma línea. Eso. Totalmente. Y está preparando su tesis doctoral, La represión franquista en la Sierra de Cádiz, bibliografía y cifras. Bueno, en la Universidad de Cádiz. Hoy viene presentando su libro Gaditanos deportados a campos de concentración nazi. Bueno, pues la primera pregunta, compañero de batalla, ¿qué te hizo estudiar historia? Nosotros siempre preguntamos eso porque aquí nos reunimos un grupo de insensatos que cometimos la insensatez de estudiar historia. Bueno, pues, ¿por qué llegaste tú a esa insensatez, Ángel? Pues yo porque desde pequeñito tenía ese gusto por la historia y demás. Desde pequeñito ya con los juguetes, con la tele, los dibujos y demás, ya recreaba alguna que otra batalla, alguna que otra época histórica y demás. Y luego cuando terminé el bachillerato, cuando terminé la ESO, ya en el bachillerato, en una edad bastante complicada, donde no sabes qué camino tomar o por dónde, vi que aunque fuese lo más difícil, porque había muchos que me aconsejaban que no metiese en historia, pero fui fiel a mi yo interior, a mi yo de pequeño, y decidí lanzarme a estudiar la carrera de historia. Ya luego con la carrera me di cuenta que era lo que realmente quería, seguí formándome y bueno, me arriesgué a lo que es mi investigación, deseché la idea del magisterio y demás, de la educación, porque no me veía impartiendo clases y demás como el resto de la mayoría de mis compañeros de carrera. Y bueno, como yo, la investigación, como yo, por ejemplo. Entonces, yo soy Ángel, yo soy un híbrido, ¿eh? Yo empecé haciendo el máster, bueno, yo hice el máster de educación, lo tengo, pero ahora me he metido en la investigación porque, como te he comentado al principio, estoy haciendo el doctorado con Julio Pérez Serrano, también en el grupo
GEA. Así que, bueno, ¿a ti también te dirige la tesis él? Sí, exactamente, sí. Yo es verdad que nunca he estado desligado del tema de la educación. He participado en muchos proyectos con institutos, centros educativos, porque creo que la memoria histórica tiene que centrarse mucho en los más jóvenes. Pero es verdad que, bueno, sí, me centré en la investigación y en este caso Julio me dirige la tesis. No te voy a decir que he estado llevo ya varios años realizando la tesis. No estoy muy dentro del ámbito académico de la Universidad de Cádiz y demás, porque, bueno, me defino, no sé si llamarlo así, muy historiador de la calle, de la tierra. Me gusta estar más cerca de las fosas comunes y demás que del ámbito estrictamente académico, ¿no? Académico, digamos, por llamarlo. Aunque mi intención última y uno de mis deseos y demás es formar parte del ámbito académico. Una cosa no quita la otra. Claro. Creo que estoy por un camino ahora que soy muy feliz en donde estoy, pero no descarto en algún día, bueno, para nada lo descarto. Creo que uno de los fines últimos de mi carrera es formar parte del ámbito académico universitario o donde me dé, ¿no? Bueno, aquí tenemos a dos doctorandos, a dos, quién sabe si futuros profesores universitarios. Entonces, bueno, pero es que se están formando y sobre todo están investigando temas muy interesantes de su ámbito, que es la historia. Bueno, hablando de tu ámbito, tu trabajo como investigador se ha centrado en la memoria histórica, sobre todo de tu localidad y del ámbito de la sierra, que además es el campo de tu tesis, del que estás desarrollando, que estás realizando. ¿Por qué elegiste este tema? La primera pregunta, ¿por qué la memoria? A ver, la memoria histórica fue en una clase de la carrera, de historia contemporánea, dando la guerra civil. Una de estas clases, no voy a negar que está uno más distraído, que está pensando en sus cosas. Y claro, de repente pues pensé qué había pasado en mi pueblo, en Setenil de las Bodegas. Yo estudiaba en Málaga, volví a casa, recuerdo perfectamente ese día, un viernes, mi abuelo residía en casa de mis padres y le pregunté a mi abuelo qué recordaba él. Y empezó a contarme una caminata con 8 años, que abandonó el pueblo, yo ya empecé a enfocarlo con el tema de la desbandada, de la famosa huida por Málaga y demás, y a partir de ahí decidí automáticamente dedicarme a profundizar en esto de la memoria, ¿no? Y la memoria histórica que ocurrió, la guerra civil, y que ocurrió en mi pueblo primero, mi trabajo de fin de grado a partir de ahí, y ya fue tirar de un hilo y caer miles de ideas, miles de datos, miles de información de mi pueblo, de pueblos vecinos, documentos, archivos. Ya creo que yo ahí forjé lo que es, si me puedo llamar todavía historiador. Yo creo que los historiadores nos vamos formando a lo largo de los años. Es algo que no tiene quizá un fin, porque la historia es infinita, aunque esté establecida es infinita. Pero yo creo que ahí fue cuando yo dije, quiero ser historiador, quiero ser investigador y quiero dedicarme a esto, a recuperar primero lo que ocurrió y luego la memoria histórica, todo lo que conlleva este movimiento social y demás que para mí ya forma parte de mi forma de ser y de forma de actuar tanto como persona como historiador. Has estado centrándote principalmente, hemos estado comprobando, sobre todo en tu trayectoria, que has estado formándote sobre todo en tu localidad, ¿no? En la época, digamos, de la República, de la guerra, de la posguerra, ¿no? Bueno, y también has publicado un artículo, ¿no? sobre sobre la fosa común que hay en Setenil de las Bodegas. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre esta fosa común y sobre esta investigación, sobre tu artículo? Pues, sí, porque yo primero, una vez finalicé la investigación de Setenil, que también lo publiqué en formato de libro, que es mi primer libro. Luego, paralelamente, se dio la oportunidad de intervenir en el cementerio a través de Diputación de Cádiz, de un familiar y de Jesús Román, arqueólogo de los mayores expertos de la provincia de Cádiz, parte de Sevilla y Huelva, y se dio la oportunidad de intervenir. Es verdad que en un principio no había buenos indicios para encontrar las fosas, pero junto a José Luis Gutiérrez Molina, que es el historiador experto en la justicia militar en la provincia de Cádiz, pues dimos con el expediente judicial militar donde se
recogía el asesinato, bueno, la sentencia a muerte y la ejecución de 6 vecinos de Setenil en el año 37 y se especificaba la diligencia de enterramiento donde estaba esa fosa. Se sumó la fosa y a partir de ahí empezó un postproceso de investigación para saber quién eran los familiares. Que Claro. falta conocer las pruebas de ADN y demás. Y a raíz de ahí tuve la suerte de conocer a varios de los familiares, hijos de varias víctimas que aún siguen con vida, algunos nietos que seguían aquí residiendo en Setenil, y conformé un primer artículo que salió primero un formato más reducido, menos científico diría, y ya luego derivó en un segundo artículo también relacionado, que a través de un concurso de memoria histórica que hay en la Universidad de Murcia, pues tuve la oportunidad de publicarlo y ya centrarme en la biografía de estos 6 vecinos de Setenil que fueron asesinados el 30 de junio del año 37, exhumados por suerte y inhumados en el año 2021, si no recuerdo mal, recién salido de la pandemia. Tuvimos la suerte de darle un homenaje y un enterramiento a los vecinos de Setenil, que se transformó todo en un artículo, en una investigación que, bueno, casi nada por suerte. Pero claro, en esta investigación que tú has realizado y demás, ya bueno, lo has mencionado, una de tus fuentes fundamentales es la propia historia oral, o sea, los testimonios directos de familiares y demás, ¿no? Sí. O sea, que es la memoria viva de tu pueblo, esos acontecimientos, que es la primera, quizá el enganche hacia luego después la utilización de otras fuentes más, digamos, más convencionales. Totalmente, sí. En el caso de las investigaciones que yo manejo, tanto de localización de fosas como la propia represión, el censo de víctimas y demás, que eso es la tesis doctoral sobre la Sierra de Cádiz, Claro. Pero lo que es fosas es fundamental los testimonios, tanto para conocer quiénes fueron las víctimas como el lugar donde fueron, porque en muchas ocasiones me ha ocurrido, tanto en Alcalá del Valle, en Orbera, que es donde he estado coordinando las otras intervenciones, son testimonios lo que te dicen, pues mira, aquí estaba la fosa, o Vitorino me dijo tal, o mi padre recuerda, o mi abuela me acuerda que a su hermano se lo llevaron al cementerio, se lo llevaron a tal sitio. Son los testimonios los que equilibran la balanza, que los documentos muchas veces no existen, porque bueno, en el año 36 y principios del año 37 se asesinaba a través de guerra y a través de la propia violencia de la ocupación, y no había registro documental alguno, y son los testimonios los que completan este tipo de investigaciones, son fundamentales. Por desgracia, llegamos muy tarde y los testimonios son... Yo ya soy la 4ª generación me incluyo, de víctimas de la represión, y claro, los testimonios que te llegan son muy... indirectos ya. Exactamente, hay que cogerlos con pinzas, porque al paso del tiempo yo he descubierto a través de investigación, o he comprobado, mejor dicho, yo no he descubierto nada, que esos testimonios se magnifican en cierta manera o se engrandece a medida que va pasando. Es decir, un recuerdo que para ellos era algo muy concreto, luego se va creciendo, se va dispersando incluso en la memoria de el hijo, del nieto, del bisnieto, va pasando generación a generación, y el testimonio va, creo que diluyéndose de lo que realmente era. Y hay que tomarlo, yo en mi caso hay que tomarlo con muchas pinzas. Tengo que decir que me ha encantado esta apreciación me considero también víctima de la represión. Claro, sí. Esto enseñaba a hacer conciencia de aquella catástrofe. Y hablando de lo que le ha dicho ahora mismo José Manuel, de la represión, estamos hablando de ya... Hombre, claro, tú has hablado en la fosa común de Setenil de que había documentación, había un juicio sumarísimo, pero en muchos casos esas muertes no hay papel que las registre, ni siquiera ningún tipo de acta de defunción, nada, sino que, claro, la represión fue tan brutal, eso está comprobado, eso está en los libros, eso yo creo que no hay duda. Entonces, claro, es muy complicado seguir la pista a esos desaparecidos, a esas personas que no se sabe dónde están, y que, como tú dices, las familias van heredando esa
ese hueco, esa duda, esa incógnita de dónde está ese familiar. Es muy difícil esta investigación. Sí, mira, yo con el tema de la tesis doctoral, haciendo el cómputo del censo de víctimas de la Sierra de Cádiz, que está en torno, puedo adelantar ya, que está en torno a las 1.500 víctimas en la Sierra de Cádiz, entendiendo desde el año 36 hasta los que mueren en prisión, ¿vale? Y es el 20% son los que registran, de 1.500 el 20% son los que están registrados, o inscritos, mejor dicho, los registros civiles de municipales y de otras regiones. La mayoría pertenecen a los juicios sumarísimos, es decir, había un proceso administrativo tras la muerte en el que se inscribía en el registro civil donde eran asesinados Cádiz, Jerez, Puerto de Santa María, San Fernando sobre todo, y claro, pero esos son los que mueren por juicio, los que mueren antes, en el momento de la ocupación, en el verano del 36 y el otoño del 36, a veces, es verdad que hay algunos pueblos que tienen muchas inscripciones en el registro civil, muchas se hicieron en los años 80 a través de después a consecuencia de la ley de pensiones del año 79, donde se intenta compensar a las familias. Hay muchas inscripciones, los datos son equívocos, hay gente que murió del exilio, gente que murió en prisión, que no murió, sino que es víctima de la represión. Es decir, se inscribe y tienes que jugar con otra documentación, que ahora mismo lo tengo muy, muy fresco porque estoy terminando lo que es la tesis doctoral y redactar y demás, y tengo huérfanos, los centros de población, los expedientes de mozos y reclutamiento, todo esto te sirve para ir comparando y analizando. Cuadrando. Y quienes realmente fueron víctimas de represión como tal, obviamente complementado todo con investigaciones ya realizadas y sobre todo, y ante todo, los testimonios, como ya hemos dicho. Pero es verdad que es muy, muy complicado el encontrar documentación de esta etapa represiva del terror caliente, como se conoce, que como ya he dicho va del mismo julio del 36 hasta febrero, marzo del 37. Bueno, y también hemos visto, hemos estado hablando de la sierra, hemos estado hablando, digamos que tú te has ido centrando principalmente en este periodo de tiempo y sobre todo en tu pueblo y concretamente, hablando sobre la fosa común. Pero hoy vienes a presentar tu libro Gaditanos deportados a los campos de concentración nazi. Que también al hilo, esto va al hilo. Esto va al hilo, claro. Sí, pero va al hilo, pero es curioso cómo da un salto. Quiero decir, porque no es lo mismo centrarse en Setení y yo me quedo aquí. Olvera. Yo me quedo aquí, Olvera y esto, que decir, ahora me voy a ir a la Alemania nazi, a los campos de concentración y además, pues otro proceso, digamos, cómplice, digamos, de Franco, ¿no? Vale. Pero en este caso... en esto que también, hay que decir también publicidad, vamos a hacerle un poquito de publicidad, que se presentará en el Salón de Actos de la Asociación de la Prensa en la calle Ancha número 6 el próximo 6 de abril, ¿no? Si no nos equivocamos. En Cádiz, ¿no? El 11 de abril. El 11 de abril. Pues entonces lo tenía yo equivocado. Lo tenía yo equivocado. 11 de abril, Antonio, Para eso, jueves 11 de abril, sí. Para eso tenemos aquí al protagonista, por si nos equivocamos, nos corría, claro. Para el 11 de abril. Y la primera pregunta, y pregunta más que obligada, ¿cómo ha sido, digamos, cómo ha ido esa investigación, ¿no? de este libro y qué fuentes has manejado? Claro. Yo una parte en Madrid, cuando yo estoy especializándome en historia contemporánea, que es donde yo creo que me formé bastante en lo que es el concepto de historia contemporánea, la guerra civil, la memoria histórica incluso, porque vosotros sois compañeros de profesión y de historia y demás, y sabréis perfectamente que creo que en Andalucía y en Cádiz especialmente, en muchos aspectos seguimos contando muertos todavía de la guerra. Sí. Y desde Peñaperro para arriba ya van un pelín más avanzados en otros aspectos más teóricos y demás de lo que es el concepto de la represión, de la posguerra, del exilio. Y es ahí donde surge a mí otro hilo donde tirar, ¿no? El exilio. Yo fui en Madrid donde trabajé mucho el exilio en México, del Partido Socialista y demás. Y en uno de esos, pues, de esas que lees, leyendo un poco para salirte de tanta represión, tanta muerte, tanta violencia, pues lees un poco más de, qué ocurrió luego, ¿no? ¿Qué ocurrió luego de la guerra civil? Me encontré con el exilio, me encontré con
con una pregunta, con un archivo el Archivo General de Murcia, creo que tiene una exposición virtual sobre los murcianos deportados a campos de concentración nazi, y de ahí surgió la idea de, bueno, ¿qué pasó con mi gente de Cádiz, ¿no? Yo que todo soy de la provincia, me considero gaditano, y pues salió la idea de qué pasó. Por suerte tuve la financiación de Diputación de Cádiz para investigar y demás, y entré, pues había ya algunos trabajos realizados a nivel andaluz, había biografías en algunas monografías locales de algunos gaditanos que se conocían, y luego fui descubriendo otros y demás a través de la consulta de documentación principalmente internacional, ¿no? De Austria y de Alemania, principalmente de Austria, donde está la asociación de Mauthausen, el campo de concentración, y sobre todo Adolfsen Archive, que es un centro de documentación, de recopilación de documentación de la persecución nazi, del holocausto nazi, y ahí hay un sinfín de documentación. A partir de ahí, pues, por suerte, está todo digitalizado, toda la documentación que veis, y hablando de todos los registros de los campos de concentración, de entrada, salida, todo lo que no les dio tiempo a quemar a los nazis, por cierto, y recuperaron luego las fuerzas aliadas y demás. Y a partir de ahí, pues, salió una documentación enorme que primero empecé por el exterior y luego fui acercándome a los municipios de origen de estos gaditanos. Por Alemania, Austria, luego Francia, donde estuvieron los campos de refugiados, donde los que sobrevivieron luego se quedaron. Luego en España, cómo participaron en la guerra civil. La mayoría de ellos tienen un perfil bastante común entre los deportados de estos gaditanos. Y luego me fui acercando a sus municipios ya con las monografías locales y de nuevo los testimonios de los familiares, aún con vida, algunos hijos, compañeros, aunque la inmensa mayoría no fallecieron o fueron asesinados en los campos nazis, pero otros que sobrevivieron, pues algunos estaban repartidos por diferentes puntos del país, incluso principalmente del extranjero. Claro, que es la gran tragedia de quienes, bueno, estuvieron en el bando perdedor de la guerra civil, que si no terminaron, bueno, pues como estaba antes, en una fosa común, pues terminaron en camino del exilio, y luego después muchos de ellos saliendo de un infierno para pasar a uno quizá peor, que fueron esos campos de concentración. Es Mauthausen, ¿no? El principal campo donde fueron a... sobre todo, estoy hablando ya, aparte de gaditanos, españoles, ¿no? Los españoles que además eran considerados apátridas por los nazis, porque Franco dijo que fuera de España no había españoles. Exacto. Esa es la clave. Lo que comenta de apátrida es la clave de estos gaditanos y de sus compañeros españoles. La mayoría fueron a Mauthausen, hay otros casos en Dachau, Flossenbürg, algunos que otros en particular, pero si nos centramos en el cómputo general, en Mauthausen y Gusen es el centro donde se concentran todos estos apátridas. Me alegro que lo comente porque es lo que yo me he encontrado, ¿no? Yo he visto que eran españoles, pero no. Eran españoles, pero no. Eran españoles, pero fueron tratados como apátridas, y de ahí su condición de que fuesen tratados como mano de obra esclava, fuesen exterminados. No tuvieron la condición como los franceses, ingleses, holandeses, belgas, soldados, la mayoría, que bueno, formaban parte del mundo de campos de concentración, el campo de prisioneros de la Alemania nazi, pero fueron los apátridas considerados la categoría, pues, de judíos, homosexuales, gitanos, gitanos, que directamente formaban parte de un exterminio brutal y de un genocidio. Bueno, conocemos tanto, pero en este caso yo quise centrarme, como su nombre indica, en los gaditanos. Son 87, son 87. Una cifra muy, muy pequeña dentro de lo que es los millones de víctimas del holocausto nazi, pero que necesitaban ser recuperados del olvido y en este caso incluso, aunque suene macabro decirlo, de las cenizas, de lo que fueron convertidos muchos de ellos, por desgracia. Bueno, yo me atreveré a preguntarle, ¿nos puedes comentar el caso de alguno que a ti te llamara la atención, de alguno de estos gaditanos que estuvieron? Porque estamos hablando de hombres. Sí, en este caso hay que hablar. Yo hasta la fecha, yo nunca
creo que en todo este mundo de la guerra, tanto de la guerra civil como de la persecución nazi y demás, no se puede cerrar nunca porque siempre puede aparecer un nombre, una víctima nueva y demás. En este caso sí tenemos que hablar en masculino en todo momento porque son 87 gaditanos varones los que están registrados, que fueron deportados a campos de concentración. Y tengo que centrarme en algunos, ¿verdad? Que el concepto básico, general de todos ellos es un militante de izquierda, republicano y demás, que huye de la provincia de Cádiz tras el golpe fascista del 18 de julio, se alista, se enrola, al escapar de la provincia se enrola en el ejército republicano, combate en el ejército republicano, tras la derrota de la República en abril del 39 huye hacia Francia, forma parte de los miles de mal llamados refugiados, mal llamados también. Claro, en campos de concentración, como Argelès-sur-Mer y demás, que eran campos de concentración. Que fueron auténticos campos, hay que llamarlo por su nombre, porque fueron campos de concentración, los que los franceses no tuvieron ningún miramiento. Nada. Por la vida de los propios españoles. Y luego, una vez salen de estos campos de concentración, se les obliga o formar parte del ejército francés o contribuir a la industria francesa, al campo, al trabajo francés, o volver a España. La mayoría forman parte, trabajan en los campos, en compañías de trabajadores extranjeros, que eran compañías de trabajadores españoles, porque la mayoría españoles, tareas defensivas. Hay que tener en cuenta que ya estaba, la Alemania nazi ya estaba apuntando hacia Francia, y ya en mayo del 40, pues con la ocupación tan rápida de Francia por parte de los alemanes, los españoles se ven protagonistas de estos fracasos en la defensa de Francia, y son carcelados por los alemanes. Franco, de mano de Suñer, reniega de todos ellos y son directamente destinados a los campos de entrenamiento. Y tengo que centrarme, ¿verdad? Que hay que decir que los que sobrevivieron, que fueron, creo que recordar 26, no recuerdo bien el número exacto, pero diría 26 o 27, y la vida de los que sobreviven es más exprimible, tienen más datos, tienen más referencias, obviamente, dieron sus testimonios, fueron gente muy valiente tras ser liberados, porque se quedaron fuera de España la mayoría de ellos, hicieron vida allí, tuvieron siempre como es normal, un legado muy importante de lo que habían vivido. Es decir, estamos hablando de gente que vive la guerra, vive el exilio y vive encima de todo 5 años de deportación y de internamiento en campos de concentración nazis, ¿no? Pues me quedo siempre, no me gusta señalar, pero es verdad que me quedo con bueno, ellos que sobrevivieron, porque te dan relatos de los que murieron, por desgracia. Claro. Recuerdo de Manuel Díaz Barranco, que fue uno de los más jóvenes que sobrevivió, que su nieta Isma realiza una obra de teatro en su honor, todavía en Madrid, en algunos puntos de Barcelona y demás. Agradezco desde aquí su colaboración. Eduardo Escop Bocanegra, que es de Olvera, parece bien entrevistado en su momento por Hernández Miguel, y aparece en la web deportados.es. Tiene una entrevista donde el hombre, posando con su camisa de raya, el famoso pijama de raya, pijama de raya y demás, pues aparece relatando todo y demás. Y claro, ellos son los que te aportan ese testimonio brutal de lo que fue. Pero obviamente yo me quedo con 59 que murieron, uno de ellos más uno, Andrés Gutiérrez, que no lo tacho como desaparecido porque no sé qué pasó con él. Le pierdo la pista y es el único que no consigo saber con ellos. Y de los que murieron, pues claro, me quedo con sus muertes, con cómo entraron y cómo lamentablemente sufrieron lo impensable y terminaron pues convertidos la mayoría en ceniza, los crematorios, claro, asesinados brutalmente, aunque bueno, la documentación ponga otras cosas o ponga eufemismos para ocultar, pues muertes por cansancio, muerte de hambre, claro, palizas, lanzados a los perros, sí. Algunos incluso puede estar en torno a los famosos experimentos que hacían los nazis. Yo no me gusta novelarlo todo esto porque claro, si no lo sé, no puedo decir, utilizaron para las inyecciones de gasolina, es muy
probable, porque ocurrió, pero yo no puedo decir, y algunos casos que fueron gaseados en la cámara de gas, el caso del castillo de Hartenstein, la cercanía de Dachau y Mauthausen. Bueno, y ya, bueno, para terminar, ¿no? Para ir terminando, que estamos con los últimos minutos. ¿Qué proyectos se te presentan en un futuro? Porque otra cosa no, pero hacer cosas hace. Sí. Yo sé, mira, bueno, yo te adelanto una cosa. Yo sé que, por ejemplo, que además de todo esto, si quieres que alguien te enseñe ese tenis de la bodega y te enseñe algo más la fisonomía, la cultura, que lo que va a ver todo el mundo en la calle del sol, en la sombra y demás, esto. Aquí este señor, aquí un amigo, ¿no? Aquí este señor, además lo digo aquí, que contacten con él, que les va a hacer un recorrido por un pueblo precioso de la provincia de Cádiz, como es el tenis de las bodegas, y se lo va a hacer un gran profesional. O sea que ahí ya lo lanzo. Antonio, pues ya tenemos ese tenis, tenemos de Alcalá. Vamos, sí, tenemos que hacer una ruta por estos sitios. Se nos está acumulando. Yo os invito primero a vosotros primero, porque más me forma parte de vuestro programa y demás, de darle difusión a este libro que, bueno, para mí es un placer construir toda la biografía, porque yo reconstruyo toda la biografía de los 27 gaditanos, que es lo que encontréis en el libro. Y bueno, ya os invito a conocerse de mí. Es una parte que quiero explorar también, porque me gusta el tema del turismo, la cultura, enfocarlo, ir un poco también, porque absorbe mucho la memoria histórica, te va creando una parte, te va haciendo daño internamente. Claro. En este momento es importante la salud mental y es una vía de escape. También el mundo de la archivística, mi pinito, y creo que es donde voy a enfocar un poco más también, manteniendo la investigación, pero un objetivo más claro es el mundo de la archivística. Tenía la suerte de trabajar en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, y creo que ese mundo, pues, ya que me preguntas del futuro, es donde me veo un poco más jugando a muchas bandas, pero la archivística y la investigación, más ese aspecto turístico de mi pueblo que quiero tanto y que recibe, por suerte y por desgracia, hay que decirlo, muchísimas visitas. Sí. Pero bueno, me gustaría enfocarlo, que hubiese un turismo más de cultura, más sano que actualmente, que puede llegar a un colapso, ¿no? Claro. Como ha ocurrido en otros municipios de la provincia de Cádiz y de Andalucía. Sí. Bueno, pues vamos durante la entrevista hemos estado mostrando la publicidad de la presentación de... El cartel publicitario de tu presentación del libro. Vamos recordando que el libro es Gaditanos deportados a campos de concentración nazi. Que se presenta el día 11 de abril. 11 de abril. En la calle Ancha, número 6. Sí, en el acto de la asociación de prensa. Y si Dani nos lo pone aquí de nuevo, lo ponemos otra vez. Y bueno, pues Ángel, aquí tienes tu casa, ¿vale? Muchísimas gracias. Cualquier novedad en tus investigaciones o cuando tengas ya la tesis realizada, tú tienes nuestro contacto y nos das el toque y nos la presentas aquí y seguimos charlando porque... Y aquí tienes un altavoz con nosotros. Sí. Y perfecto, porque... Yo aplaudir a vosotros vuestra iniciativa y demás. Es fundamental que se trabaje por la historia y por difundirla, porque bueno, estamos de capa caída, creo yo, en un mundo que es muy materialista y demás, y creo que la historia hay que dejarla de lado porque es fundamental para construir un futuro, y creo que vosotros hacéis mucho futuro, mucho presente y mucho pasado, que es parte de la historia. Y os agradezco de corazón, bueno, que me ha permitido a mí y a mi libro, mi investigación, mi trabajo, y sobre todo a ellos, las víctimas, que son los que... Claro. Los protagonistas del trabajo que yo hago, y no aplaudiros y agradeceros de corazón esta iniciativa y este trabajo que hacéis. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, y lo dicho, ¿vale? Bueno, y por cierto, lo dicho también, iremos a Tenis. Iremos y a ver si podemos ir a la presentación y ya nos desvirtualizamos, escuchamos a Ángel y luego después lo mismo nos tomamos algo. Nos tomamos algo que ahí es donde se aprende mucho. Encantado. Pues muchísimas gracias, Ángel. Y hasta la próxima. Tengáis buen día. Buen día. Qué importante es la memoria. Totalmente. La memoria es importantísima, no olvidar. No olvidar, sobre todo para aprender
para aprender y para no repetir determinadas cosas. También cuando la gente pregunta qué es la historia, cuando dice, bueno, ¿y cómo? Porque hay muchas personas que preguntan por qué estudio historia o qué para qué sirve, y para qué sirve. Yo creo que lo principal es para conservar esa memoria, indiscutiblemente para no cometer o aprender de los errores del pasado, pero sobre todo a mí lo que más me gusta de la historia es el hecho de que tú, mira, decía un profesor de historia de América, tú que eres americanista, Sí. Alberto Gullón, decía, bueno, a mí me da igual que Colón hubiese descubierto América como si lo descubre Manolo Pérez. Eso a mí me da igual. Yo quiero saber las causas, las consecuencias, los análisis, es decir, analizar la historia. No que me cuenten la historia como un cuento, sino yo quiero que me digan qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió y si no hubiese sido este hombre y hubiese sido el otro. Es decir, si no hubiese sido, en vez de hacer Portugal o España, ¿no? Que fueron en este caso, utilizando este ejemplo, La corona de Castilla. las coronas de Castilla, ¿no? Decían las dos potencias, ¿por qué hubiese sido? Y si lo hubiera descubierto a lo mejor en Francia, pues ¿qué hubiese pasado? Ya. ¿Qué quiero decir, no? Son cosas que más es muy positivo el hecho de ser analítico y no contar la historia como un cuento. Eso es. Pues para eso estamos, bueno, los que hemos estudiado historia y están gente como José Manuel, que está haciendo su tesis, Ángel y, bueno, los invitados que traemos a este programa, que son profesionales de historia. Y yo, bueno, porque estoy aquí porque me han dejado este micrófono. Tú también eres un profesional de la docencia. De la docencia. Pero vosotros sois los que dais motor a esto y yo me dedico pues a explicarlo y a divulgarlo. Bueno, vamos con las efemérides. Que están nuestros oyentes seguramente diciendo callarse ya e ir a la efeméride, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué pasó tal día como hoy, 3 de abril, hace un porrón de años, José Manuel? Bueno, pues este porrón nos lleva al siglo XIV, concretamente a 1312. En el concilio de Vienne, en Francia, el Papa Clemente V, intimidado por Felipe IV de Francia, declara suprimida en toda la cristiandad la Orden del Temple, que protege a los cristianos de las peregrinaciones que hacían a Jerusalén. Tras 194 años de existencia, la bula de supresión, Vox in excelso, está firmada el 22 de marzo y se les hoy públicamente al cierre del mencionado concilio, hace 712 años. Aquí hay una decisión más política que otra cosa. Totalmente. Felipe IV Augusto, el que ya los templarios están cogiendo mucho poder y además hay una motivación económica. Eso es. Es decir, yo creo que más que religiosa, más que cultural, más que política y económica. Pero sobre todo económica. Sí. Porque en los templarios llega un momento en que empiezan siendo tres y un tambor, como se suele decir coloquialmente, empiezan además con una misión bastante importante, interesante. Por el hecho de las órdenes religiosas, y el hecho de militares. defender a los peregrinos que hacían, los cristianos que hacían sus peregrinaciones hacia Jerusalén, ¿no? Que creo que en esa época, y además estamos hablando, es una tierra santa, ¿no? Estamos hablando de una época bastante convulsa, porque había conflictos. Pues bueno, es una labor bastante importante. Pero claro, llega un momento en el que los templarios llegan a tener incluso más poder, más riqueza y más propiedades, inmuebles incluso, que la propia corona. Claro, el temple el temple se convierte en una multinacional. Yo aconsejo, indiscutiblemente con todas sus deficiencias que pueden tener las películas o las series televisivas, Tomándolo como lo que es. Ahí está, tomándolo como lo que es. Pero la serie Templarios que hay en Netflix, concretamente, es muy buena porque se ve claramente cómo empiezan desde, relativamente la pobreza, por llamarlo de alguna forma, o a llegar a tener ese dominio, y cómo este rey, pues en Francia concretamente, y el Papa, ¿no? Clemente V, como directamente dicen, tienen más poder que nosotros, hay que acabar con él. Y eso. sobre todo es que Felipe IV Augusto les debía mucho dinero. Y la manera de cancelar las deudas es eliminar al acreedor. O sea que ya está. Esto es así, a grosso modo, ¿no? Grosso modo explicado. Entonces, pues Felipe IV consigue, Felipe IV de Francia, Felipe IV de Francia, pues consigue, intimidando al Papa, pues esta bula de supresión, y comienza la persecución de los templarios. Creo que Jacques de Molay era su
su gran maestre, que termina, bueno, pues maestre, ejecutado, correcto. ¿no? Ejecutado, creo que lo quemaron, ¿no? Sí, lo quemaron. Correcto. A partir de aquí empieza también, hay una literatura esotérica y demás, sí. Con que el temple, que lo mezcla con el Santo Grial y bueno, el que le guste la novela ficción, pues estupendo. Pero evidentemente eso no es historia, ¿vale? La historia es esto. Que llega un momento en el que la orden religiosa de los templarios tiene más poder que el gobierno. Y en este caso, pues el Estado. ¿La monarquía? En este caso, bueno, sí, la monarquía, que era el Estado en ese momento, pues acaba con ella, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, que nos estamos enrollando con los templarios. Bueno, pues pasamos y damos un salto concretamente al siglo XVII. En exactitud en el año 1682, que muere en Sevilla el pintor Murillo, del barroco español, del siglo XVII, bueno, un pintor súper conocido, de los grandes pintores de este país, con obras muy conocidas como del Buen Pastor y la Inmaculada Concepción, ¿no? Hace concretamente 342 años. Parece ser que Murillo estaba pintando en Cádiz, en Capuchino, y pintando estaba él allí y se cayó del andamio. Y a partir de esa caída del andamio no quedó muy bien, y en Sevilla, en su localidad natal, que él era sevillano, pues muere un 3 de abril de 1682. Estamos hablando del pintor de las Inmaculadas. No solamente pintor, pero que es conocido por el pintor de las Inmaculadas, pero también un cuadro muy famoso suyo es el Buen Pastor. Y uno de los grandes, con Velázquez y Murillo, Velázquez, ¿vale? Y después ya más tarde Picasso y en medio Goya. A ver, que es el cuatripartito, ¿no? Cuatripartito, hombre, tenemos más, tenemos muchos más. Entonces, si nos ponemos así... Hombre, claro, pero yo creo que son las cuatro, digamos, patas, digamos, que... Las cuatro patas del banco que sostienen el arte por excelencia, el arte pictórico en España, ¿no? Bueno, vamos para la siguiente, damos un saltito. Bueno, vamos a dar un salto, nos vamos a ir incluso a otro estado, concretamente en Nueva York. Se inaugura un servicio, en 1860, se inaugura un servicio de correos a caballo urgente denominado Pony Express para cubrir los territorios que van desde el río Missouri hasta la costa oeste de Estados Unidos, unos 3.200 kilómetros. El sistema empleado consiste en instalar en el trayecto 160 paradas para repostar y cambiar de montura. De ese modo se consigue acortar en muchos días la entrega de correo. Hace 164 años. A ver, esto de nuevo tiene lo que yo de melenudo, o sea, nada. Absolutamente nada. Lo que pasa es que esto ha sido conocido por las películas de vaqueros, pero ya en los romanos, por ejemplo, ya lo hacían, ¿vale? Ya hacían algo parecido, Hacían entonces, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Pues imitar ese tipo de cosas. Incluso no. Los incas tenían un sistema, lo que pasa es que estos no tenían caballos, que estos iban corriendo, ¿vale? Sí. O sea, tenían más mérito. Era el Indio Express, corriendo. Concretamente, eso te iba a comentar. He estado recordando, porque cuando yo estudiaba la carrera, y efectivamente los incas tenían ese sistema, y es verdad que los incas lo hacían corriendo, ¿no? Por lo tanto, el mérito era doble. En este caso, yo creo que, como tú bien has dicho, otra cosa no, pero Estados Unidos copia, le han gustado siempre. Sí, no, y aparte, y más que es venderlo, pero bueno, es venderlo, los han vendido muy bien. Bueno, por las películas de vaqueros, pues se ve el Pony Express y cómo van cabalgando y demás, y van de una posta a otra, cambiando de caballo, para conseguir el que llegue el correo lo más rápido posible. Hay que tener en cuenta que esto ya se verá sustituido cuando llegue el telégrafo. Ya con el telégrafo, pues los caballos dirán, menos mal que podían haberlo inventado antes, pobrecitos míos, porque no veía de caballos que sufrieron este sistema. Pues si lo piensan los caballos, imagínate los incas. Pero bueno. Pero los incas tuvieron otras historias peores. Pobrecitos míos también. Vámonos al siglo XX, concretamente damos un salto hacia el año 1919. Después de la huelga de la fábrica La Canadiense,
Esta anécdota me encanta, esta efeméride me encanta. Hombre, a ver. En Barcelona, que duró 44 días y que contó con la participación de 100.000 personas, el gobierno español aceptó las demandas de los trabajadores, que incluía una jornada de 8 horas, el reconocimiento de los sindicatos y el reintegro de los trabajadores despedidos. El conde Romanone fue relevado del gobierno en abril de 1919, después de firmar el 3 de abril del mismo año el llamado decreto de las jornadas de 8 horas. A partir de entonces, la jornada máxima de trabajo fue de 8 horas al día y de 48 horas a la semana. Solo se descansaba los domingos, por eso este dato. Convirtiendo a España en el segundo país en el mundo en este tipo de jornada. ¿Y cuál fue el primero? La Unión Soviética. ¡Qué casualidad! La Unión Soviética. Casualidad. Pero es curioso que en esta cosa sí fuimos pioneros. Sí. Sí fuimos pioneros, porque, hombre, de la Unión Soviética se esperaba, a ver, que el primer país socialista, el paraíso de los trabajadores, si no ponían la jornada de 8 horas a ellos, a ver quién le iba a poner. Pero en este caso, una huelga que empieza, se llama la huelga canadiense porque empieza en una fábrica de electricidad, vamos, que tenía capital de Canadá, se llama la canadiense, pero que se extiende por toda Barcelona por el despido de 14 trabajadores en esa empresa en el mes de febrero. Y claro, la huelga se convierte en algo insostenible, que de resistencia de los trabajadores y las trabajadoras llegan a extenderse por toda la ciudad y amenazaba con extenderse por todo el país. Y el gobierno de alguien nada sospechoso de socialista, ni comunista, ni ista ninguno casi, como el conde de Romanone, pues decide firmar este decreto, que además le cuesta la presidencia del gobierno. Le cuesta la presidencia, pero se quedó. España es el primer país europeo occidental que lo consigue. Unos meses después lo hará Francia. Pero hay que tener en cuenta, ojito, 8 horas durante 6 días. El sábado se trabajaba. Por eso son 48 horas. Y, hombre, todos los que trabajamos, le debemos honores a esta lucha, a estos huelguistas de 1919 que consiguieron que la jornada de 8 horas, ¿vale? Hay aquí en estos datos, igual que hemos estado hablando antes de la memoria histórica, lo que te viene a dar cuenta es cuando las clases populares se unen, son capaces de conseguir sus objetivos. Esto es una muestra clara de ello. Hombre, hay que tener en cuenta que aquí está la CNT detrás, ¿eh? Y creo que, estoy totalmente convencido que por eso funcionó, que una vez visto el grado de magnitud que tuvo esto, aunque a Romanone le costara el puesto, está claro que posteriormente nadie pudo cambiarlo. A la vista está que ha llegado hasta nuestros días. Es decir, claro, oficialmente... oficialmente estamos hablando de una cosa que está en el papel y otra cosa en la realidad. Pero es verdad que ni siquiera, que yo sepa, ni siquiera la dictadura... ni la dictadura la cambió. Cambió esta jornada laboral. Algo que es digno, digamos, de admirar y que se consiguió pues hace 105 años. Estamos hablando de una época también de una Barcelona ciertamente convulsa. Convulsa, pero con mucha conciencia de clase. Sí, donde había mucha presencia, por ejemplo, de eso, de la CNT, también estaba la OGT también, pero sobre todo eran presencia anarquista. Es que es verdad que en España, sobre todo, las ideas anarquistas se asentaron mucho más que las ideas marxistas. Sí. Posteriormente, después el Partido Comunista tuvo su fuerza, sobre todo, fue a partir de la Guerra Civil, cuando ellos empiezan a... Y no solo la guerra, yo creo que fue, más que la guerra, la posguerra. Porque en la posguerra la clandestinidad fue cuando el PC entiende, digamos, esa lucha de resistencia antifascista. José Manuel, en las elecciones de febrero de 1936, las que gana el Frente Popular... Que se une a toda la izquierda. Que se une solo a la izquierda. Nada más que había 2 ministros, ¿no? No, ministros no había ninguno. Bueno, no ministros, había 7 diputados comunistas. 7, es correcto. 7. O sea, eso lo mismo que decir 4 y un tambor. ¿Vale? Esa era la fuerza del Partido Comunista dentro del Frente Popular. Bueno, pero es que en el Frente Popular estaban los socialistas, estaban los comunistas, estaba todo... Los que no estaban eran los anarquistas. Pero ojo, no estaban los anarquistas, pero esa misma
en esas elecciones sí votaron. Ujú. Es decir, Ballina, por ejemplo, que era un anarquista bastante, digamos, repercusión en Andalucía, mandó a la CNT a votar. Sí. Pues, Pero bueno. bueno. Seguimos por una línea muy parecida. Sí, Estamos sí. hablando... nos hemos Ahora adelantado, Nos hemos adelantado, porque estamos en el Bueno, sí, 19. hemos dado- Vamos a dar hemos un saltito para atrás. porque, Por una claro, vez y sin que sirva de precedente. Claro, pero básicamente porque vamos a hablar del padre de todo esto. Lenin... 1917. En 1917, Lenin arriba a Petrogrado después de su exilio en Suiza. En Suiza. Bueno, pues está claro, ¿no? Aquí hay que Lenin- tener en cuenta la diferenciación de los calendarios, El calendario gregoriano, el calendario juliano que rige en Bueno, Rusia. Juliano y No, juliano allí Juliano allí, y aquí aquí el gregoriano. gregoriano. Por eso, para nosotros el 3 de abril, para ellos era marzo, ¿vale? Entonces, el 3 de abril, después de la Revolución de Febrero, pues los alemanes cogen a esta gente, a estos agentes díscolas, que los mandan allí como el que manda un virus. Manda un virus, ¿por qué? Porque la Revolución de Febrero, con Kerensky a la cabeza, decide continuar la guerra, a pesar de haber depuesto al zar. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues vamos a mandar aquí al tío este loco de la perilla, y en un tren sellado que no podía parar en ninguna parte hasta llegar a San Petersburgo, a su destino. que cambió el nombre de Petrogrado, luego tendría el de Leningrado, para agitar las masas. Y tanto las agitó José Manuel, Tanto la agitó que en octubre no, que en octubre pues, se hicieron con el poder, consiguió el poder los se soviets. hicieron con el poder, ¿no? Pues ahí... Bueno, que en octubre se hizo con el poder y no se soltó hasta 1991, que se disolvió la URSS. La Unión Soviética. Bueno, pues si aquí hemos hablado de Lenin... Pues bueno, ahora hemos hablado de uno que tampoco es tan bueno, No, bueno, Pero bueno. aquí no hablamos de bueno y malo, Bueno, pero... Aquí hablamos de historia. Sí, pero para mí uno fue el padre, el otro fue el malvado. El otro fue el otro. En este caso, bueno, pues en 1922 Stalin es nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista de toda la Rusia, un cargo que posteriormente transformará en el más poderoso del país y desde que gobernaría con manos de hierro hasta su muerte en el 53. Hace 102 años, Josif Vissarionovich Zhugashvili, el georgiano, que no era ruso, era georgiano. Era georgiano y además era ladrón de banco, Sí, era esto. Stalin, que significa acero, pues se hace con el cargo de secretario. Porque Stalin fue como un apodo, ¿no? Sí, eran los apodos, igual que Lenin. Igual que Lenin. También Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no? Stalin, pues nombrado secretario general. En un principio el cargo de secretario general era un cargo, bueno, va, sí, bien, Sí, era vale. Era simbólico, más que un poco ejecutivo, más simbólico. Pero los que hemos vivido un poquito lo que era la Unión Soviética, sabíamos que el secretario general del PQS era el secretario general del PQS, Claro, ¿vale? era el que mandaba. Era ahí y de hecho ahí empieza la campaña contra su gran rival, que era Trotsky. Bueno, pues unos años, 3 años después, Trotsky está en el exilio. Y antes había pasado por Siberia en camiseta. Y se hace con todo el poder. Y ordenó a un barcelonés, a Ramón Mercader, que no se quedó con la piolé. No, se quedó tranquilo cuando le clavaron el piolé a Trotsky, ¿no? Y ya sabemos, bueno, Stalin va a ser el fin. Una cosa voy a decir a su medio favor. Gracias a su intervención en la Segunda Guerra Mundial, Sí. a día de hoy el mundo es así. Vamos a decir que no será ni bueno ni malo. Vale, pero ahora, los nazis no ganaron. Ahora yo voy a hablar de la hambruna en Ucrania, por la colectivización forzosa, voy a hablar de las purgas a partir de que en los años 30 se asienta en el poder y le da por las paranoias y elimina a todos los profesionales incluso los militares y demás. Incluso hasta los propios médicos. Que cuando él necesitó un médico estaba encarcelado, no tenía dónde recoger. Hay que tener en cuenta que este señor pues uno de los dictadores más siniestros de la historia, ¿vale? Entonces, bueno, pero aquí es cuando asoma la patita y dice, Oli, aquí estoy, y a partir de ahí no soltó el poder, como ha dicho José Manuel, hasta la muerte, como otro que yo me sé. Bueno, de Stalin nos vamos a 1948, justo después, el inicio de la Guerra Fría. Este es quizá uno de los momentos en el que los aliados hasta ese momento empiezan ya
a mirarse ya con otra carita. Sí, sí, pero también yo creo que en este punto, es decir, esta fecha y este acontecimiento que ahora vamos a decir, pero quiero decir una cosa sobre él, es súper importante a la hora de analizar, digamos, lo que nos está ocurriendo a día de hoy. Uh-huh. Porque el hecho de que Estados Unidos intervenga para reconstruir Europa hace que Estados Unidos, al fin y al cabo, nos tenga como una especie de sucursal dentro de la parte europea, como, digamos, un brazo de la OTAN que después posteriormente hará. Bueno, explicotéate. En 1948, el presidente de Estados Unidos, Truman, firma la ley del acto de asistencia extranjera, más conocido como el Plan Marshall, así llamado en honor al secretario de Estado norteamericano George Marshall. Este programa brindará entre los años 48 y 51 $13.000 millones en ayuda a Europa de la posguerra, que tras la Segunda Guerra Mundial ha quedado devastada. La URSS prohibirá la participación de sus países satélites, tanto de Polonia y Checoslovaquia, en este plan, lo que indirectamente contribuirá a consolidar el telón de acero entre el este y el oeste. Y yo me explico básicamente porque, claro, al haber una inversión sin ánimo de lucro, porque en teoría es sin ánimo de lucro, sino es para mejorar y reconstruir Europa, pero claro, a Estados Unidos otra cosa no, pero torpe nunca ha sido. Y en ese caso, pues bueno, yo te ayudo a reconstruir, pero yo después te amarro sistemáticamente. Hombre, que es lo mismo que hizo Stalin con los del otro lado, ¿vale? Que aquí, pobrecita Europa, porque o tirabas para un lado o tirabas para el otro. ¿Vale? Pero bueno, al fin y al cabo, eso es cierto. Después hubo la lucha de la... Bueno, nos dicen que nos quedamos sin tiempo. Bueno, yo solo te quiero decir que yo cada vez que veo lo del Plan Marshall, me acuerdo de la película de Luis García Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall. Porque si los países del este no pudieron entrar, a España ni lamentaron, ¿vale? Bueno, pues ya nos vamos, se nos ha ido el tiempo y nos despedimos. Nos da tiempo a la anécdota histórica. Sí, por lo menos al final, ¿no? Vale. ¿Sí? ¿Nos da tiempo a la anécdota histórica? Vale, venga, pues nos vamos a la anécdota histórica. Vamos a contarla. A ver, la curiosidad histórica. En el apogeo de la fiebre del oro en California, a mediados del siglo XIX, surgieron todo tipo de personajes extravagantes y buscadores de fortuna en busca de un sueño dorado. Entre ellos destacaba un hombre conocido como Joshua Norton, que era un empresario de origen británico que llegó a San Francisco con grandes ambiciones y una mente llena de ideas. Bueno, este señor, al fin y al cabo, empieza a pensar, a imaginarse que está... y que este intentó ganar dinero presidente. Y le fue muy mal. Pero él era y él se inventó ser el presidente. El presidente no. O el director del banco. En 1859, Joshua Norton, con todo su sorprendió a la ciudad, todo su arte, a la ciudad al publicar un decreto autoproclamándose emperador de los Estados Unidos y protector de México. Lo que fue, pues aquello fue, claro, llevado con humor y por todos los demás. Pero tantos así que hizo hasta su propio banco. Y su propio dinero. Todo hay que decir una cosa, y ya que estamos a lo justo, que cuando murió, los periódicos dijeron: no ha derramado una gota de sangre, no ha robado a nadie y no ha saqueado ningún país. Es más de lo que se puede decir sobre sus otros colegas emperadores y reyes. Como, bueno, se puede decir de algunos de ahora. Y ya nos vamos al final. Nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosilla. Nos podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto 629 12 80 42, indicando siempre que es para tiempo de historia. Y nos vamos con una cita. La historia no se repite, pero a menudo rima. Mark Twain. Hasta el próximo programa.